Bueno, seguimos con la otra parte de la clase. A ver si podemos continuar. Si Juan Tayel se porta súper bien. Y terminamos la parte de la teoría de colonial. Está maquillado. Bueno, les voy a compartir pantalla para poder seguir trabajando e ir hacia el final de la clase y poder tomar, bueno, la última corriente teórica que tenía para proponerles, que es la antropología decolonial. Les decía que la antropología decolonial es el lugar o es la teoría que más cómodo a mí me hace sentir para analizar la sociedad, digamos, los aportes teóricos que presenta. Para mí son sumamente interesantes y además ser interesantes lo siento como parte de lo que yo miro cuando miro, ¿no? Entonces eso es lo que hace que uno sea más afín a una teoría u a otra. Digamos, compartir ese... Si ustedes vieran que también mi perrita me está molestando. Hijo, juega con Farabos, dale. Así, mamá trabaja. Bueno, la antropología decolonial es bien de este siglo, digamos. Yo les hablaba, les decía que es una teoría que empieza con, con el proceso de descolonización, de distintas colonias de los centros metropolitanos en África, en Asia. Este movimiento empieza en la década del 70, digamos, no en el giro decolonial. Yo estoy hablando de los movimientos de descolonización. Jugá sola mi vida, jugá sola, Fara. Los procesos de descolonización de estas colonias. Ahí tenemos muy conocido el caso de Argelia, en la década del 70. Bueno, hay un montón de lugares en la India, Egipto, ¿no? Han ido, digamos, estos procesos de descolonización en donde los y las habitantes de los territorios cansados de las presiones coloniales decidieron, bueno, empezar el camino político, el recorrido político, digamos, de descolonizarse. Entonces, si bien en la década del 70 hay discusiones y escritos teóricos, digamos, no podemos reconocerlos como decoloniales, sino que en realidad, ¿querés cantar? Anda al sillón. Dale, anda al sillón a cantar. Perdón, esto es trabajar en pandemia y el homeworking. Le decía, ¿no? Lo que primero aparece es un momento antiimperialista, ¿sí? Hay teóricos antiimperialistas, luego empieza un movimiento que se llama postcolonial, que digamos como base teórica lo que tienen es este desencantamiento, o posmoderno también, como el descubrir, digamos, su intención es descubrir las mentiras o esa pretensión de verdad que han tenido los relatos, los metarrelatos modernos, ¿sí? de que un camino era posible, de un final teleológico, esta idea de una modernidad europea, y lo que se han dado cuenta es que el progreso no llevaba a nada, que lo que más había, digamos, el progreso técnico, en vez de traer un beneficio para toda la comunidad, lo que trajo es relaciones desiguales de poder. Prestan atención estos estudios postcoloniales al tema del colonialismo como proceso histórico fundamental, que ha marcado digamos, que ha marcado y ha asignado los destinos de muchas colonias, de muchos pueblos, de muchas personas que fueron ubicadas en lugares de subordinación, de poder, en lugares en lugares de dominio. No había gente... Quiere que me calle, pobre Ángel. Bueno, si vas allá, anda allá y no me vas a escuchar. Me pongo más volumen si querés. Mi vida, yo también. Creo que ustedes también quieren que me calle. Bueno, les decía, ¿no? Empieza a haber toda una movida teórica que empieza a enfatizar en las relaciones de poder, que empieza a enfatizar en las consecuencias que el colonialismo
supuso para la historia de la humanidad, ¿no? Que empieza a alertar que el capitalismo y el imperialismo han marcado o han signado o han establecido jerarquías digamos, jerarquías desiguales de poder, jerarquías desiguales incluso de existencia, ¿no? En donde solamente por el origen o por la suerte que te ha tocado de nacer en centros metropolitanos, una persona tiene mayores posibilidades de vivir que otra que por suerte le tocó nacer en ciudades, en países o en pueblos colonizados. Esta teoría, digamos, este movimiento teórico que nace, digamos, si bien nace en Inglaterra, en los centros de Inglaterra, sobre todo de estudios lingüistas, allá por el 70, bueno, va marcando el pensamiento de esta época, ¿no? De esta época y esta corriente teórica. Cuando nosotros hablamos del giro decolonial, dentro de los estudios postcoloniales, estamos hablando específicamente de América Latina, ¿no? Estamos hablando específicamente, de América Latina digo yo, ¿no? Estamos hablando de la apropiación que ha hecho de esta corriente de pensamiento distintos y distintas autoras que, digamos, su origen de nacimiento eran las ex colonias, sobre todo británicas y francesas, y que han podido ir a estudiar a centros, digamos, una vez descolonizadas sus lugares de origen, pudieron ir y estudiar en un centro metropolitano una carrera académica, pero revalorizando su identidad situada, no revalorizando su origen de nacimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del giro decolonial, estamos hablando de apropiaciones latinoamericanas, de estos estudios postcoloniales que surgieron, digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, hacia fines de los 70, y cuando hablamos del giro decolonial específicamente, ¿qué mi vida? Cuando hablamos del giro decolonial específicamente, estamos hablando de estas apropiaciones. No. Es un pequeño antiminere. Bueno, escúcheme, ahí terminamos. Pare. Trae para hacer las carreteras. Tráelo. Bueno, le decía, el giro decolonial son esas apropiaciones de esas lecturas que se hicieron en la década del 70 de los estudios postcoloniales en el territorio americano, ¿no? Los protagonistas van a ser autores y autoras nacidas en las colonias, sobre todo colonias británicas, estamos hablando de Estados Unidos y también estamos hablando de India. Y la pregunta que van a hacer la antropología decolonial tiene que ver con las huellas coloniales que dejaron en las sociedades colonizadas y descolonizadas, las huellas coloniales, la herida decolonial de estas sociedades, y, digamos, enfatizando siempre en las secuelas que el colonialismo va a tener, ¿sí? Va a tener en la mente y en las relaciones sociales. ¿Está muy rápido tu lavarropas? Ahí me acerco. El giro decolonial lo podemos ubicar en el 1990. Bueno, seguimos. No sé qué ha pasado a mi computadora. Capaz que como mis hijes están cansadas ya de que esté trabajando. Pero bueno, acá vamos a seguir. Voy a tratar de ser lo más breve posible, de manera de poder, bueno, continuar con la cursada. Justo tuve que guardar algo. Vamos a compartir pantalla. Una vez más. Me está llevando más tiempo de lo que pensaba con esto de
de que se me fue parando. A ver. Ahí vamos, acá estamos. Bueno, le decía, el giro de colonial lo podemos encontrar en América Latina, más o menos en la década, a lo mejor en la década del 90. Si bien, digamos, el rastreo viene siendo estas interpretaciones latinoamericanas de los estudios postcoloniales que nacen en la década del 70 en otra parte del mundo, lo que va a ir pasando con estas interpretaciones es esto, ¿no? La preocupación va a ser fijarse primero en las secuelas que tuvo el colonialismo en América Latina, y sobre todo hacia el año 2000, para nuestra América, la preocupación se centra en la crítica a la modernidad como tiempo histórico, pero también como un metarrelato que ha traído un montón de promesas y ha, digamos, construido un montón de saberes que han marcado, bueno, la historia de todas las generaciones posteriores, ¿no? Y también la crítica a esta idea de Occidente, de un Occidente que dirige los destinos identitarios de todos los pueblos a lo largo, digamos, del mundo. Esos van a ser como los pilares. Yo trataría de ir más rápido. Vení. Porque en realidad mi niña ya no aguanta más. Y está muy bien, porque es un niño que tiene 3 años, entonces tampoco más que hay que pedirle. Por esto mismo no podía dar la clase en vivo porque, bueno, justamente tengo miedo de que se descontrole. Y además porque la tarde es mucho más complicada porque el niño ya quiere salir. Les decía, la llamada perspectiva decolonial es uno de los movimientos epistémicos y políticos más debatidos actualmente en América Latina. ¿Por qué digo epistémico y políticos? Porque el movimiento postcolonial es más bien un movimiento teórico, ¿sí? Es un movimiento de discusiones teóricas. Sin embargo, el giro decolonial y todos sus autores y autoras más importantes tienen, digamos, la característica de provenir de movimientos sociales, ¿no? De provenir de militancias políticas partidarias y sobre todo de militancias, digamos, de mamarse de los movimientos sociales como aquel estilo o aquel momento de producción de la teoría. Por eso es epistémico y político, porque sí el giro decolonial tiene una pretensión de implicancia política en la vida del destino de los pueblos americanos. Los pilares que sostienen a la crítica, como les decía, es su crítica a las estructuras fundamentales de la modernidad y la colonialidad, que incluye la impugnación del eurocentrismo en tanto modalidad dominante del conocimiento. Esto ya lo hemos hablado un montón con Gini, y es como también parte de lo que nosotras queremos, o nos preocupamos, tener esta mirada para poder entender los procesos sociales, ¿no? Impugnar y alejarnos del eurocentrismo como modalidad dominante de conocimiento, de hacer conocimiento y de producir conocimiento. Revisando a la vez la articulación del eurocentrismo con la reproducción colonial y neocolonial. Y aquí la propuesta es esto, ¿no? La propuesta es lo que Aníbal Quijano le compartió a Lili sobre la colonialidad del saber, ¿no? Si bien, basta, que te va a morder, ¿sí? Si bien, esto que les decía, ¿no? Los estudios postcoloniales van a enfatizar en el colonialismo, la decolonialidad o los estudios decoloniales van a enfatizar en las maneras en que fue producido el saber, en las maneras en que fueron producidas las ontologías, las identidades, y que ahí ya estamos atravesados por la colonialidad. ¿Quiénes son los autores? Hay miles de autores, muchos autores, pero bueno, yo les puse 3 de los que vimos acá en antropología este año. Bueno, Rita Segato la vimos con Estructuras Elementales de la Violencia, en la unidad 1. Rita está viva, es argentina, y es una de las referentes, ¿no?, de la colonialidad y el feminismo en la articulación de esas dos corrientes teóricas. A Aníbal Quijano, que murió en el 98. 2018 murió, hace poquito, en el 2018 murió.
Aníbal Quijano es el creador del concepto de la colonialidad del saber, y es, bueno, amor a Aníbal Quijano siempre. Y Restrepo, que es un colombiano, que también está vivo ahora. Ay, casi. El Eduardo Restrepo lo tienen para leer en la unidad 4, y justamente lo que vamos a ver con él va a ser cómo él critica las antropologías centrales y la labor y la función política que tienen las antropologías periféricas en la actualidad para América Latina. Tiene 3 puntos de partida el giro de Colonial, ¿no? El primero es que esta idea, que también la venimos tratando con Liliana desde el principio, de que la antropología como mirada y la antropología como disciplina va a ser constitutiva, orgánica y servicial, digamos, al proceso de modernidad y de colonialidad, en tanto que el nacimiento de la mirada antropológica y la pregunta por el otro nace en el seno mismo del descubrimiento de América, en el seno mismo de donde se marca esta diferencia, la diferencia colonial, ¿no? La pregunta antropológica es, la pregunta por el otro, y el nacimiento de la antropología ha sido siempre servil al imperialismo, como bueno, ya lo hemos visto con Liliana en muchas clases. Por lo que proponen como primer punto de partida la revisión de los fundamentos de la disciplina, es decir, revisar qué entendemos por todos los conceptos antropológicos, incorporando en las investigaciones la pregunta sobre las asimetrías del poder, ¿sí? En relación a las diferencias culturales dentro de digamos, el cuerpo conceptual, dentro de los conceptos más importantes que la antropología tiene, sobre todo en las referencias a sociedades no europeas, ¿sí? Toma, hijito, tirale a Fara vos. ¿Jugá con Fara vos, sí? Yo no puedo, Fara, jugá sola entonces. Por eso, esto es fundamental, porque es fundamental, ¿no? Primero, reconocer que la antropología nace como una disciplina ligada al imperialismo y al colonialismo y servil a los intereses de los grupos imperialistas. Y por el otro lado, jugar sola, Fara. Y por el otro lado, incorporar la idea de las diferencias culturales en relación a las sociedades no europeas. Por eso dice que alientan una mirada crítica hacia la historia y la tradición de la antropología, ¿no? Ahí lo van a encontrar a Restrepo hablando mucho de esto, y es un texto re interesante, a mí me encanta. Bueno, el otro punto de partida, mi PowerPoint, el otro punto de partida, el segundo, vendría a ser, digamos, esta crítica al concepto de cultura como generador de diferencia, porque justamente, digamos, si la pregunta antropológica sobre de dónde aparecen las diferencias culturales, vimos que varios autores dicen, bueno, las diferencias entre los grupos y las sociedades nace justamente de la manera en que cada cultura, cada sociedad ha desarrollado su cultura. Entonces, las diferencias, esta idea de la cultura como generador de diferencias, lo que hace es promover la construcción de otredades, ¿sí? De un otro fijo, de un otro fijo, esquematizado, sí, de un otro, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto cómo se ha desarrollado. Esta crítica, ellos dicen, la cultura como generador de diferencias lo que creó es naturalización de las diferencias, lo que creó fue la creación de jerarquías a partir de las cuales se esencializaron y homogeneizaron las identidades que parecen que son invariables y que no se modifican y que son fijas, y que el estudio las fija como un fijador, dice Frank Fanon, seca un fijador de cabello fija. ¿Está rico? Como un secador de cabello fija los rulos de una persona. Proponen al contrario de esto que es posible descentralizar el concepto de cultura para pensar más bien no en la cultura como algo homogéneo y fijo de sentido, sino pensar en la diferencia cultural y en la interculturalidad como propuesta, ¿no? Dice que tanto la diferencia colonial
¿sí? Y la interculturalidad no son el resultado de intercambios culturales, sino que van a ser huellas de las distintas disposiciones de poder, huellas de las distintas disposiciones y de las distintas jerarquías de poder que, bueno, indisponen el intercambio equitativo y justos entre las distintas sociedades, ¿no? Entonces dice, la interculturalidad no va a ser algo hecho a priori, sino que la interculturalidad es fruto del intercambio desigual de poder. La diferencia colonial no significa, entonces, la diferencia colonial no significa una diferencia cultural, no es lo mismo, sino que la diferencia colonial es poder incorporar al análisis. Vale, hijo. La diferencia cultural es pensar la diferencia entre personas y grupos en relación a sociedades desiguales, ¿sí? Sociedades que el colonialismo las marcó desigual, que nacen desiguales. Esa desigualdad es propia de... Guarda, se te va a ir en el ojo, hijo. Eso es perfume, pero no te lo puedes poner en el ojo. Perdón. Esas, les decía, diferencias coloniales nacen de esta relación o son fruto de los procesos coloniales, tanto en el ámbito del poder, del saber y del ser, ¿no? De esta manera, dicen, es importante comprender una multiplicidad cultural, por eso es una interculturalidad, una multiplicidad cultural y social humana que no se va a dar, como les decía recién, a partir de diferencias que existen de antemano, de diferencias que existen a priori, sino que esa multiplicidad cultural y social humana se va a dar a partir de una clasificación social dentro de, digamos, una clasificación social impuesta dentro de procesos que fueron establecidos de largo plazo, ¿no? Y acá está Quijano, dentro de los cuales la gente disputa en el control de los ámbitos básicos de existencia social, y cuyos resultados se configuran un patrón de distribución del poder. Entonces, el primer punto de partida es revisar la historia de la antropología desde el punto de vista de que la antropología ha nacido como parte del proceso del colonialismo y del imperialismo. El segundo es descentralizar la idea de cultura, descentralizarla, y en vez de prestar atención tanto a la cultura y a las diferencias culturales, pensar más en la diferencia colonial y pensar en la interculturalidad como producto de procesos en donde, digamos, atravesados por la modernidad y por la colonialidad, por la colonización y por el imperialismo, se ha dado este contacto desigual entre las distintas culturas, las culturas metropolitanas y las culturas periféricas. Ya lo van a entender mejor cuando lean a Restrepo. Yo les pido disculpas por esta clase, pero bueno, prefiero grabarla y que sea así, y no en vivo y que termine corriendo atrás de mi hijo que se va a la calle. Y el tercer punto de partida, con esto ya vamos terminando, proponen descolonizar la disciplina, descolonizar el rol del antropólogo y de la antropóloga, y descolonizar las instituciones antropológicas y académicas, argumentando ya no tanto de autores europeos, sino argumentando de los autores que son parte de este colectivo de modernidad y colonialidad. Es decir, sobre la teoría postcolonial, digamos, una de las estrategias más importantes que ha tenido el giro de colonial es que estos autores que estudiaron en universidades céntricas, pero que su origen era periférico, ha empezado a citarse a sí mismo, ¿sí? Se citan, dando como una fuerte fuerza decolonial, ¿no? Entonces dicen, sin renegar del pasado europeo y del pasado de la teoría europea, tenemos que empezar a pensar teoría desde y en América Latina.
Y un poco es ahí donde estamos alineadas con Lili también, y un poco ese es el desafío que como investigadora y como cientista social yo tengo en este momento particular con relación a la producción del conocimiento que pretendo, bueno, justamente producir. Yo les quiero agradecer la paciencia que han tenido en este día conmigo, acá con Juan Tayel, Juan Tayel y Fara, que han estado al lado mío toda la clase, les mandamos un saludo grande. Les agradezco por la clase de hoy, por la paciencia, y bueno, tienen ahí para leer a Restrepo, la antropología decolonial y las relaciones entre centro y periferia. Es importantísimo que lo podamos ver, tanto para el caso de la antropología interpretativa simbólica de Geertz, como para el caso de la antropología decolonial. La intención era establecer algunas líneas de análisis y que ustedes puedan encontrarse con los textos y con los autores y puedan sacar sus propias conclusiones. Yo me voy a quedar una hora, más o menos conectada, para cualquier duda que aparezca, yo poder contestársela en la medida que la maternidad y el homeworking me lo permiten. Les mando un abrazo y estamos en contacto.